La hora de la verdad es el título de la conferencia que se celebraba en la jornada sobre innovación, nuevas tecnologías y creatividad en el Centro de Empresas. El acto, organizado en colaboración con ASECEM, estuvo protagonizado por el profesor de universidad Antonio Leal Jiménez, que habló sobre cómo innovar en nuestro comercio o negocio de forma creativa para marcar la diferencia, las nuevas tecnologías aplicadas a los negocios y la creatividad. Antonio Leal es natural de Alcázar de San Juan. Su carrera profesional la ha desarrollado en el puerto de Santa María, en Cádiz, ciudad de la que quedó prendado cuando de joven, cuando aún estudiaba en el Colegio Santísima Trinidad, llegó hasta allí para jugar un partido de baloncesto de fase de ascenso. Después de estudiar en la Complutense, sus estudios superiores en relación con la economía, ha conseguido ser uno de los exponentes máximos en el país en relación con el marketing. Si su experiencia profesional siempre se ha desarrollado de la mano de una empresa como es Terry, su formación y desarrollo científico han ido más lejos, innovando en relación con la neurología o el marketing social. Ha colaborado intensamente con la Universidad de Cádiz y recientemente tomó posesión como académico de Bellas Artes Santa Cecilia del Puerto de Santa María, con un discurso muy vinculado con la historia reciente de la ciudad donde vive, la malla de Terry, la neurociencia y el neuromarketing, donde ofreció un discurso científico y con rigor académico. En la Universidad de Cádiz, además, ha colaborado con la mítica Escuela de Turismo en la jerezana Calle de la Compañía y en la Escuela Universitaria de Estudio Empresariales allá por 1972, hasta llegar a ser un principal contribuidor para la creación de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación en el campus de la población de Jerez. La hora de la verdad es el título de la conferencia que ayer se celebraba en el Centro de Empresas, una conferencia relacionada con el marketing, dirigida a emprendedores, pero también a todo el sector de la sociedad de empresas, y quienes quisieran venir a escuchar a alguien como Antonio Leal Jiménez, a quien tenemos con nosotros. Y digo que tenía algo más alrededor del marketing porque además es alguien que está muy vinculado a Alcázar de San Juan. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo ha sido su estancia en Alcázar en ese tiempo? Bueno, mi estancia en Alcázar, que es mi pueblo, ha sido maravillosa, ha sido emotiva, muy sentimental. Hacía tiempo que no me emocionaba, y sobre todo dando una conferencia, y esto me ha hecho sentir que soy una persona normal, una persona humana, llena de sentimientos y que ama a su pueblo muchísimo, y que dentro de un rato ya me tengo que ir y me da muchísima tristeza y muchísima pena, pero me están esperando mi mujer y mis hijos, que también es importante en mi vida. No quería yo desvelar que era de Alcázar de San Juan, pero se nos ha adelantado. Hablaremos de ese tema después, pero antes sí que quería centrar la primera parte de esta entrevista precisamente en la conferencia. ¿Qué es lo que se viene a contar en una conferencia que se resume con el título La hora de la verdad? El título va un poquito más allá, porque cuando el título en realidad tiene un complemento. La hora de la verdad, que a mí los toros me gustan muy poco, o sea, no soy aficionado, y en algún momento me di cuenta que había puesto un título taurino, y he llegado a pensar si gente que no está metido en este tema pensaba que era una conferencia de toros, porque la hora de la verdad, bueno, me sonaba un poco así. Mi complemento era la hora de la verdad con innovación, con nuevas tecnologías y evidentemente con muchísima creatividad. Entonces este era el tema, es decir, a ver, los mercados son tremendamente dinámicos, y esto quiere decir que las personas que tienen que ofertar cosas en los mercados también tienen que ser tremendamente dinámicos, y no tenemos que, por lo menos por mi experiencia, no tenemos que utilizar métodos, y concretamente en el campo del marketing, que yo aprendí en la universidad hace ya, no sé, muchos años. Entonces, que hay que adaptarse. Y entonces yo creo que hay ahora mismo, en esta época de tremenda crisis, hay tres cosas que son fundamentales y que nos ayudarán muchísimo. Lo que quiero decir es que, de alguna manera, son mis experiencias personales, que tengo una gran experiencia en el mundo empresarial y una gran experiencia universitaria. Con esto no quiero decir que yo sea número uno, ni muchísimo menos, sino que he tenido oportunidad de sentarme a tomar decisiones de marketing y de comunicación con gente muy importante en el mundo. Y un manchego como yo, que con muchas ganas de aprender, pues alguna cosa he podido aprender.
Y lo que hablo es mi experiencia, y por eso le he llamado el triángulo mágico, por ponerlo un poco romántico, de decir, bueno, en época de crisis hay un triángulo mágico que puede ser la solución, y esto pasa por innovación, nuevas tecnologías y creatividad, y un poquito de sentido común. Si soy capaz de pensar un poquito en esto, posiblemente los problemas del cada día, de las compañías, y más de las pequeñas compañías que se enfrentan cada día, les podría ayudar un poco a salir de ellos. Con estas claves son con las que hay que enfrentarse, ¿no? En esta época de crisis a avanzar, ¿no? De alguna manera es el mensaje para los emprendedores. Pero ¿qué ayudas además harían falta? ¿Por dónde iría, según su punto de vista, esas ayudas que hacen falta para que los emprendedores despeguen, para que la economía cambie, para que...? Bueno, yo creo que hay un tema muy importante, y es el tema de la cultura. O sea, uno no llega a ser emprendedor porque haga un curso de emprendimiento y dice, bueno, ahora ya soy emprendedor. A ver, esto es un problema cultural. Y yo hablo ya de mi experiencia como profesor universitario. O sea, no se puede decir mañana que porque he hecho un curso sea emprendedor. Porque ni los propios docentes que damos cursos, a lo mejor no tenemos la cultura suficiente para ser emprendedores. Luego, el primer tema, sí, esto es importante, el primer tema es crear la cultura necesaria para entender qué significa ser emprendedor, punto. Y ahí tenemos que trabajar mucho. Esto es como, por ejemplo, en la universidad cuando cambian los planes de estudio y dice, ya estamos en Bolonia. Bueno, ya está, pues ya estamos en Bolonia. O sea, mañana empieza el plan Bolonia. Y resulta que ningún profesor ha hecho ningún reciclaje para entender que mañana empezamos con otro tipo de actividad docente. Simplemente por el hecho de que estamos, pero ¿qué hemos hecho para prepararnos para estar? Cuando las 0 horas de tal día tenemos que hacer. Y yo hablo desde mi punto de vista particular, y desde el punto de vista por lo menos en el entorno de mi universidad donde me muevo. Posiblemente haya quien lo haya hecho. Con los emprendedores pasa lo mismo, o sea, no se puede decir soy emprendedor si no he tenido la cultura suficiente para entender qué significa ser emprendedor. Porque además viene a ser un tema muy transversal. No se puede hablar de marketing solo, no se puede hablar de emprendedores solo, no se puede hablar de un estudio, porque precisamente yo creo en algunas cosas que he leído acerca de usted, relaciona un poco el tipo de comunicación, el tipo de marketing, los audiovisuales, es como todo un... Sí, le puedo contar alguna experiencia significativa que a mí me dolía mucho. Yo soy profesor en la Facultad de Económicas y en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Cuando desde mi propia universidad se fomentaba el espíritu emprendedor y había concursos entre los estudiantes, los que ganaban, siempre, ninguno era de económicas y empresariales, ni ninguno era de ciencias sociales y de la comunicación. Fundamentalmente eran de filosofía, ingenierías, carreras de ciencias. Y yo me preguntaba, y se lo preguntaba a los colegas, ¿qué estamos enseñando en las facultades de empresariales? Si resulta que cuando yo presenté un año 17 equipos de trabajo, no clasifiqué a ninguno. A lo mejor es que el tribunal no era competente, pero ninguno se clasificó. Entonces, lleva el premio una persona de filosofía y letras. Crea un tipo de negocio, fundamentalmente fue un tema de negocio de turismo. Pero las personas de filosofía y letras, o los ingenieros, tienen puntos débiles, como son los temas de economía, pero tienen la lucidez suficiente para saber llamar a alguien de empresariales para que le solucione esa faceta. Esa es la transversalidad. Pero la idea nace de alguien que ha estado en una facultad, no específicamente de economía o de empresa. Entonces, estamos otra vez en lo mismo, o sea, el fomento del espíritu emprendedor, cuando yo he pensado que los emprendedores mayoritariamente deberían salir de facultades de emprendimiento, fundamentalmente en los campos de la economía. Bueno, pues no es así. Esto a mí me hizo reflexionar mucho y evidentemente empecé a cambiar mi conducta como docente. Y otra vez viene el tema cultural. O sea, si no se favorece el espíritu de lo que significa este tema, a los problemas que te tienes que enfrentar, qué significa la visión del mercado, qué significan los tiempos, etcétera, difícilmente porque le des un título que dices eres emprendedor o hayas hecho un curso, yo creo que esto es difícil de conseguir. Por otro lado, hay otros problemas, para hacerlo un poco más amplio, que claro, es muy desalentador
que cuando un equipo de jóvenes, y tú estás alentando, yo soy un gran defensor y además tengo algunos gurús, pero a mí Steve Jobs, el de Apple, el creador de Apple, bueno, es uno de mis preferidos, no como persona, porque era un poco raro, pero sí como ideas de negocio, que yo creo que al fin y al cabo era un emprendedor, porque no terminó ninguna carrera, no empezó nada, y sin embargo llegó a hacer un tema que ha cambiado el mundo. O sea, Apple ha cambiado el mundo, entre otras cosas. Cuando tú tienes esto, y si no tengo dinero, necesito, y voy a alguien que me pueda financiar. Como no tengo experiencia y como soy joven, no me lo dan. En otros países yo veo al revés. En otros países veo que las entidades financieras, e incluso las empresas y algunas personas, en vez de invertir, yo compro los ciegos los viernes, pues en vez de invertir en esto, invierten en proyectos de jóvenes emprendedores. ¿Esto qué quiere decir? Caramba, pues que ya tengo la ayuda financiera y luego yo busco a alguien que de mi idea va a hacer una unidad de negocio. Y esa cultura que quizás es la que hace falta, que se está fomentando de alguna manera ahora desde la universidad, que Bolonia, que los nuevos planes ayudarán, que va por ahí. Sí, bueno, en este es un poco el tema. O sea, a mí el tema de Bolonia, en definitiva, cuando yo digo esto, es que en toda mi metodología, yo tengo muchísima experiencia en universidades extranjeras y sobre todo en tema de másteres. Entonces, a mí me da muchísimo coraje de venir de una universidad centroeuropea, ver cuál es la actitud de cómo se enseña allí a los alumnos, incluso yo, y cuando vienes a tu universidad, pues cuál es la actitud de los alumnos y cómo los profes también podemos enseñar. Es un mundo absolutamente distinto. Entonces, el tema es, los alumnos tienen que aprender a tomar decisiones, o sea, las lecciones magistrales y las lecciones teóricas, o sea, todo aquello que la aplicación teórica, que la teoría no tiene aplicación, no sirve. Entonces lo que se debaten son temas absolutamente, hablo en el campo de la economía, absolutamente temas reales. Los alumnos entran a debatir, pero entrar a debatir no es hablar por hablar, sino que llevan un proceso de investigación. O sea, por ejemplo, yo ahora mismo estoy impartiendo un máster de comunicación, una asignatura. Los alumnos he inventado un tema que se llama Mis conversaciones con. Mis conversaciones con, he dicho, los 10 hombres científicos que más han hecho por la humanidad. Tú los seleccionas, ¿vale? Yo que sé, Newton, quien tú quieras, los seleccionas. Pero tú me vas a hacer a mí un ejercicio que se llama Mi conversación con Newton. Es un planteamiento mío de una asignatura en una clase normal. Claro, para que este alumno pueda tener una conversación, o sea, pueda tener una conversación, lo que tiene que es investigar mucho. Luego ya estoy fomentando la metodología, la investigación, la lectura. Yo he estado la semana pasada en Málaga, impartiendo un máster de comunicación. La mayoría eran periodistas, o sea, personas de 28 35 años, más o menos, y muchos periodistas y muchos de publicidad. Y mi primera pregunta es que me digan algún periódico que lean. Y me miran raro. Bueno, ya está, a partir de aquí, con este tipo de metodología que estoy contando, de alguna manera estás fomentando en que el alumno crea que necesita tener método y necesita investigar. Y luego será capaz de sentarse con Newton a hablar. Pero no solamente se sentará con Newton, sino que harán lo que usted y yo estamos haciendo en este momento. Pero allá habrá 20 personas que cuando termine nuestra conversación van a participar. Y van a decir que bla, bla, bla. Y esta persona... Es la idea, ¿no?, que quizá en España no se ha trabajado en educación, en ese sistema. Se implanta en Bolonia, pero realmente también en otros países tiene la trayectoria desde el colegio, ¿no? Quizá todo eso nos falta, enfrentarnos a hablar en público, enfrentarnos a paper, enfrentarnos a tareas de investigación, efectivamente. Y luego, sobre todo, enfrentarnos a conceptos como de este que estamos hablando hoy. Estábamos hablando con precisamente un experto en temas de marketing, no hemos dicho de qué, pero tiene una trayectoria muy unida a una empresa del puerto de Santa María, que es donde desarrolla su labor, básicamente, además también de toda esta relación con la Universidad Andaluza, sobre todo. Estamos hablando de Terry y estamos hablando de marketing hoy, y yo sí que le quería introducir en este terreno del marketing, no tanto como en la conferencia o hablar de tantos temas como se nos están hoy agolpando, pero sí quería hablar del marketing
como ese gran desconocido del que tanto se habla. ¿Cómo se explica esto a emprendedores? ¿Cómo se guía a los emprendedores para que entiendan la importancia de todo esto? Bueno, esto pasa como, ayer creo que lo he dicho y no me importa decirlo públicamente, es como los políticos que hablan de palabras vacías, o sea, dicen palabras porque se ponen de moda y realmente tampoco saben. A mí la palabra valor tiene mucho significado porque me lo han hecho ver los ingleses, o sea, los ingleses me han enseñado los sistemas de gestión que cuando tú inviertes algo esperas el retorno inmediatamente y si no hay retorno no hay valor ni hay nada. Y cuando te hacen una entrevista para selección de personal, fíjese qué distinto es de la nuestra. Tu currículum académico, brillante, matrículas toda la carrera, les interesa relativo, les interesa la ilusión que tienen por un proyecto. Es decir, si yo ahora mismo voy a una empresa española y digo que estoy muy ilusionado con un proyecto, posiblemente no me quieran. Quieran al que tiene matrículas todos los días. En las compañías mundiales importantes, o sea, y que son las que se supone que sus sistemas funcionan, posiblemente lo que quieran es muy bien. O sea, tú eres licenciado, eres graduado, eres lo que te quieras que ser, ya pasas a la puerta, pero ya déjate las notas, o sea, no me interesa mucho, me interesa saber cómo piensas, me interesa saber esta empresa qué ilusión te hace, porque al final las empresas son las personas y depende del nivel de ilusión, de motivación y de ganas, y esos son equipos, los responsables, los directores, sacar a las personas todo el talento que llevan dentro. Entonces el trabajo de un docente es que los estudiantes saquen su talento que lo tienen, y eso es un poco donde yo me muevo en el aula. Ustedes tienen mucho talento, pues no lo dejen desperdiciar. Ahora vamos a ver cómo sale, y bueno, ya empezamos a hacer este tipo de cosas. Y al hilo de esto, ya se me ocurre la pregunta siguiente, que es, efectivamente, cómo uno, un experto como usted, se queda en un trabajo cuando le ofrecen otro mejor. ¿Cómo se puede renunciar a eso? Bueno, ¿y cómo se explica eso a los emprendedores? Pues eso se explica muy fácil. Bueno, yo lo entendí muy fácil. La vida luego al final no sabes... Estamos hablando de Terry Domecq. Sí, ya. Es que la vida a veces, cuando reflexionas en el tiempo, y yo digo, pero a ver, ¿por qué yo me tuve que ir de mi pueblo? Y que, ¿sabes? Y yo tuve la oportunidad, porque vinieron a buscarme a mí de la empresa número 1 de este pueblo, ¿no? Que además es líder en el mercado. Fíjese, yo me enamoré de mi empresa. Los grandes ejecutivos de compañías, tengo muchísima experiencia con compañías americanas, canadienses, japonesas y sobre todo inglesas. Hay una palabra que utiliza, es amar lo que haces. Pero no los grandes ejecutivos. Yo vi el otro día un herrero que estaba trabajando una puerta y la estaba mimando. Y yo le dije, no he visto en mi vida que nadie, un herrero, que lo que he visto es que siempre dan golpes. Y él me dijo, el amor, otra vez me habló del amor al trabajo. Y que, claro, este herrero, bueno, todo el mundo quiere que le hagan puertas, que le hagan ventanas. He visto carniceros que destrozan la carne cuando vas a comprar medio kilo de no sé qué. Y he visto carniceros que la miman, que la cortan. Esta es la historia. Yo me enamoré de mi compañía. Me enamoré porque era pobre, pero eran buenas. Era una chica muy guapa. Guapa, muy guapa, pero muy pobre. Y que pasaba dificultades continuamente. Y que sus padres le estaban dedicando todos sus recursos y habían confiado en 4 ejecutivos, digamos los que dirigíamos la compañía, y era pobre. Y evidentemente vino la rica y dijo, te doy bla, 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 bla. Bueno, pues yo opté por seguir con la chica pobre para ver si algún día podíamos comprarle un trajecito en las rebajas del Corte Inglés. Esa es la ilusión, ese es el proyecto. Estuvimos 10 años luchando con este tema. Al final la compañía la tuvimos que, o sea, no tuvo que... Yo me fui a Filipinas a vender la compañía, a vender una parte para ver si venían accionistas. Ese es o sea, cuando hablo de amor, lo estoy diciendo en este sentido. O sea, no todo es todo material. En función de cómo la ilusión que tengan los trabajadores sobre las compañías, harán que las compañías funcionen más o menos. Con lo cual volvemos otra vez a los perfiles humanos.
O sea, es muy importante las personas. Yo creo que lo dije ayer, pero en mi compañía llegó un momento que los caballos eran más importantes que las personas. Y digo ¿por qué? Porque la verdad es que eran verdaderas joyas, un caballo blanco, precioso, que no hacía nada. Era casi de exhibición, o sea, que no iba al campo, no. Bueno, hacía algo, evidentemente, porque, bueno, para la remonta cobraban además muy caro, porque le llevaban todas las yeguas porque eran pura raza. Pero cuando yo llego vi que las cuadras estaban más limpias que los despachos y dije, aquí realmente se cuidan más a los caballos que a las personas. Se nos está yendo el tiempo, estamos fuera de tiempo, yo no sé cuándo interrumpirle porque la verdad es que la charla es muy interesante, pero bueno, hay otras cosas que también queríamos tocar, como por ejemplo una relación muy rápido ya entre la psiquiatría y el marketing, que parece un matrimonio difícil, pero incluso ha despertado el interés también. A ver, mi problema es como docente que soy muy malo para poder sintetizar y para poder... Soy un desastre, mis clases duran mucho y se enfadan mis compañeros. Digo esto porque, a ver, yo vengo del marketing duro y puro, el marketing comercial duro y puro. Exacto, pero en un momento en mi vida me hice la pregunta de si lo que yo había aprendido del marketing podía servir para arreglar algún tipo de causas sociales. Yo he trabajado con chicas con anoréxicas, he trabajado con chicos y chicas drogadictos, he trabajado con prostitutas, he trabajado con indigentes en la calle porque veía que la gente los maltrataba, en fin, etcétera. Y cuando yo me planteo el tema de hacer una tesis doctoral, yo quise constatar que todo lo que yo había aprendido en el mundo del marketing comercial, algunas de sus herramientas y sus técnicas podían servir para paliar algunos de los problemas que en ese momento y que en este momento nos siguen. Y ahí me tracé una línea de investigación en marketing social, y de hecho tengo algún libro sobre marketing social. Ya contesto a este tema. Yo dije, yo ya colaboro con centros de minusválidos, pero dije, ¿cuál es el tema más difícil que pueda haber en este campo? En la ciudad donde yo vivo, quizá por los vientos, es una zona compleja, sobre todo en Tarifa, que dicen que el Atlántico y el Mediterráneo, el índice de locura, que es mayor, esto es lo que dicen, no sé científicamente, no estoy capacitado para juzgarlo, pero sí hay un centro, de hecho había un antiguo manicomio y había un centro de salud mental importante, porque hay casuística y hay un centro con grandes psicólogos, grandes psiquiatras. Me dijeron que el caso más grave eran los esquizofrénicos. Yo he trabajado con síndrome Down, en fin, los esquizofrénicos. Digo, pues voy a hacer mi tesis sobre este campo. Cuando yo decido esto, me voy a ver a estos doctores y me dicen que por favor que les ayude. Y ya termino. Y cuando yo veo sus sesiones de trabajo, me levanto de la mesa y digo que me voy, que yo no puedo ayudar porque ellos son, vamos, que no puedo ayudarles, los veo, bueno, tan comprometidos científicamente, y veo que una mano, concretamente el jefe de salud mental, creo que se llama, me sujeta y dice, mira Antonio, siéntate, te lo vamos a contar. Cuando yo voy a visitar a un enfermo, la gente me escupe, yo soy médico, los vecinos me escupen. Y me dicen desgraciado y me insultan. Usted es el culpable de que tengamos en este piso, en esta planta, un loco. Nosotros necesitamos gente que cambie la percepción de la sociedad sobre estos enfermos y que no los vean como locos sino como enfermos. Cuando ya se había superado el tema del SIDA, porque yo recuerdo cuando yo pronunciaba la palabra SIDA, había gente que decía, bueno, Antonio, hasta luego, que tengo mucha prisa, porque parecía que porque había dicho SIDA se le iba a contagiar. Este tema ya estaba superado. Pero el tema de la esquizofrenia no estaba nada superado y me dijeron que le ayudara. Y ahí es donde el marketing podía intervenir. O sea, yo no entro aquí porque, vuelvo a decirse, hubiera sido una irresponsabilidad. Entro en cambiar conductas y comportamientos, primero de los familiares, porque he conocido casuística que han dicho, mando a mi hijo a la calle y a ver si lo atropella un coche y no vuelve. ¿Por qué? Porque no pueden soportar más la presión de los vecinos. Porque tenían en la casa viviendo un enfermo y además, otra cosa también ya dramática,
que les desvalorizaba el valor de la vivienda. Fue dramático. Aquello, bueno, no os podéis ni imaginar. Aquello me dio tanta fuerza que dije, cambiamos la sociedad. Y ahí es donde, a través de diversas técnicas de marketing, empecé a hacer, y desarrollé toda mi tesis doctoral, por eso es cambio de conducta de los familiares esquizofrénicos, porque yo sabía, y también entendí y vi la luz, que no podía cambiar las familias, tenía que cambiar la sociedad la que tenía para que las familias cambiaran, no la familia sola, sino luego entonces ya viene el tema de medios masivos, etcétera, ¿no? Tampoco podías hacer campañas de comunicación, pero si tú o usted conoce muy bien cómo, pudiendo hablar, podemos hablar, yo cuento, y usted puede escribir cosas sobre bla bla, y poquito a poco. Y eso me llevó a hacer este tema, que no tenía nada que ver con mi formación en marketing comercial duro y puro, pues como la conferencia que di ayer. Y ahora vamos a la hora de la verdad, porque efectivamente veo que se extiende y nos extendemos, y la hora de la verdad es Alcázar, en su vida. Alcázar es mi vida. Alcázar es mi pueblo y lo quiero. ¿Es el lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme? No, yo discuto mucho porque ahora no sé por qué me ha dado yo no soy cervantista, pero me da mucho coraje porque tengo familias muy directas viviendo en Alcalá de Henares y me da mucho coraje porque viene con el tontuno. Mi último recuerdo está por llegar. Pero es que está algo por que le recuerda a Alcázar, con que se queda, que se fue con el colegio, con la casa. ¿Por qué me fui? No, ¿con qué recuerdo se queda? ¿O cómo recuerda Alcázar cuando está allí? Es todo. Es todo porque, vamos a ver si yo, como esto no lo va a ver mi mujer, pero ayer vino a verme alguien y me dice, Antonio, ¿te acuerdas lo enamorada que estaba de ti? Y lo que corría por la Castelar detrás de ti. Señora con 5 hijos, con 60 y no sé cuántos años. A ver, todo bonito, o sea, bueno, pues, y hoy he visto hace un rato al padre Antonio que me dio latín y me dice, espero que me hayas perdonado los correazos que te di para que aprendieras latín. Y yo, de verdad, estaba encantado. O sea, a mí este tipo de... O sea, y he pasado por cualquier calle, o sea, no soy capaz de decir, o sea, es todo Alcázar. Y todo lo que significa toda mi vida, y sí, la quiero mucho, y bueno, y mis recuerdos están con mis padres, que están fallecidos, y sí, eso es. Y bueno, y ya está, y cuando termine voy a ir al cementerio, porque nos pilla de paso, mis padres, yo creo que, porque yo creo que, a ver, estarían disfrutando. Es un placer haberte tenido con nosotros y esperamos que esta no sea nuestra última charla. Me alegro muchísimo de que lleves Alcázar en el corazón y que lo hayas demostrado de esta manera. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros y como siempre digo, una frase de que sonriáis y que seáis muy felices. Siempre me despido así porque la gente cuando te escribe no dice, nos vemos, estamos en contacto, que nunca sé qué significa esto, estamos en contacto, joder, pero bueno, son los términos. Y a mí me gusta siempre despedirme con sonríe, pases un día feliz, o una semana, o cositas así, porque son pequeños mensajitos, así que, bueno, que paséis un fin de semana muy feliz, es mi despedida, y a todas las personas que nos vayan a ver, que sean muy felices, y que sonriamos mucho, y verás cómo nos ayudará también a ver las cosas de otra manera.